Vale, sin más preámbulos, quiero invitar a Abraham Izquierdo, él es director ejecutivo de riesgos financieros para el grupo financiero Banorte. Él nos acompaña con su presentación hoy sobre las estrategias para gestión de activos y pasivos, liquidez como factores claves para el negocio. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias. Antes que nada, una disculpa si me mantengo muy estático, cojeo al caminar, pero eso de hacer carreras con obstáculos a los 40 es complicado, entonces mis articulaciones puede que me fallen un poco. Dentro de mis tareas principales en el Banorte, que dicho sea de paso es el segundo banco más grande de México, tiene que ver con el riesgo de balance, y es de lo que vamos a platicar hoy. Es particularmente importante el riesgo de balance en el entorno de tasas actuales y en el entorno a nivel internacional sobre particularmente este tipo de subyacente o factor de riesgo. Dado que esperamos a nivel mundial una baja generalizada de tasas, y es un escenario que particularmente a los bancos no nos gusta del todo. Cuando las tasas suben hasta cierto nivel es cuando vemos que se reflejan esencialmente los mayores incrementos en los precios de las acciones de las instituciones bancarias. Entonces, el rol de manejo de balance o de riesgo de balance resulta tremendamente importante bajo este entorno. La gestión del balance es un aspecto que todavía no dominan los robots. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que haya soluciones óptimas, depende mucho de las condiciones de mercado y es totalmente condicional a esas situaciones, en primer término. Y en segundo, como yo digo, es mucho arte que se ayuda en la ciencia, efectivamente, y que se ayuda también en la curiosidad, que es lo que nos trae precisamente a este foro, en la curiosidad y en la innovación. El gestionar el balance es como una sinfonía, donde cada una de las notas tiene que jugar su rol para que esta sinfonía sea perfecta. Y entonces, como vamos a platicar en la presentación, primero que nada, pues ya me introduje, ¿no? Ya soy Abraham Izquierdo, como les platicaron. En segundo término, ¿cuál es la necesidad de gestionar el balance en una institución bancaria? Una radiografía del balance, la complejidad que involucra y por qué es necesario gestionarlo. Además de eso, se ha hecho más complejo para las instituciones bancarias el gestionar el balance porque hay ciertos retos regulatorios, ciertos mínimos regulatorios que hay que cumplir, y eso nos agrega complejidad para generar rentabilidad y para, como dije, poder gestionar nuestro balance a las instituciones bancarias. En tercero, básicamente, en cuarto, los modelos para poder caracterizar ese balance y cómo nos ayudamos en este arte de la ciencia para poder, en este caso, gestionar este aspecto tan relevante para las instituciones bancarias. Después vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, cómo es la gestión activa del balance en las instituciones bancarias y, por último, algunas conclusiones y cómo podemos adentrarnos más en el tema, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, la introducción, como dije, ya pasó. Es la radiografía y la complejidad del balance de una institución bancaria, ¿no? Y por qué es necesario gestionarlo, ¿no? Entonces, primero que nada, en la parte activa podemos tener dos distintos tipos de activos. Activos a tasa fija, ¿no? Que la tasa fija es defensiva ante baja de tasas, es decir, si pensáramos en el entorno actual en la que esperaríamos una baja generalizada de tasas, la parte defensiva en el balance son los activos a tasa fija, porque esencialmente si bajan las tasas, pues el margen o el interés asociado a estos no se modifica con las acciones de política monetaria o los cambios en la estructura de tasas, ¿no? Entonces pueden ser estos activos tanto de corto plazo como de largo plazo, evidentemente en función al riesgo que tienen, otorgan mayor o menor rendimiento. Esa es una primera variable. Dado el entorno que espero para las tasas como institución bancaria, ¿qué pongo? Y las condiciones y las posibilidades del mercado, ¿qué pongo en el cajón que dice tasa fija? Después tenemos
todo lo que tiene que ver con los activos a tasa variable. Estos son defensivos ante alza de tasas, evidentemente porque las acciones de política monetaria o en este caso cuando se mueve la estructura de tasas al alza, pues estos activos reprecian al alza también, ¿no? Entonces, cuando las tasas suben, queremos tener en el balance estos activos. Lo mismo ocurre que tenemos activos tanto de corto como de largo plazo, y el rendimiento, como en la teoría financiera se dice, pues va en función al riesgo. A mayor riesgo, mayor rendimiento. En la parte pasiva del balance tenemos pasivos con costo mayor y con menor costo, ¿no? Los tres típicos son depósitos a la vista, que esencialmente no tienen costo, depósitos a plazo, ¿no? Que pueden dividirse entre corto y largo plazo, ¿no? Lo mismo en función al plazo de un depósito es que en este caso tiene mayor o menor costo. Entonces ahí ya tenemos la problemática de qué activos combinamos y cómo fondeamos en la parte pasiva el balance. La tercera ramificación de complejidad tiene que ver en este caso con cómo gestionamos el capital de la institución bajo un entorno como en el que estamos, donde esperamos en este caso que las tasas puedan llegar a bajar. Si esperaríamos utilizar en este caso más capital para fondear las operaciones, o en este caso más deuda, ¿no? Entonces, costo de capital versus costo de fondos es otra problemática. Y la otra es cómo ponemos en el balance activos rentables. Entonces, la rentabilidad de esos activos ajustada al riesgo va a ser en este caso otra variable clave cuando estamos gestionando el balance. Entonces, la gestión del balance o Asset and Liability Management, ¿no? Por sus siglas en inglés, lo que va a buscar es la mezcla óptima entre activos y pasivos en una institución bancaria, cumpliendo con los nuevos retos regulatorios y los mínimos requerimientos de las autoridades dependiendo de cada jurisdicción. Esto es básicamente la radiografía y cómo en este caso representa una complejidad el poder gestionar el balance, ¿no? Porque diríamos, lo que podríamos querer quizá en este momento, ¿no? Es llenar el balance de activos a tasa fija, pero a lo mejor el mercado no nos da las condiciones para llenar el balance de activos a tasa fija, de manera tal que nos cubramos ante una potencial baja de tasas. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Precisamente gestionar de manera activa ese balance, como pues quizá poniendo más pasivos a tasa variable, ¿no? Que neutralicen la parte que tenemos de activos a tasa variable y nos dejen prácticamente cerrado el balance en la parte variable y nos quede viva la parte a tasa fija, ¿no? Esa podría ser una manera de gestionar el balance ante una baja de tasas. La otra es hacerlo sintéticamente, ¿no? Quizá con instrumentos derivados. Si mi balance está cargado a tasa variable, que no es defensiva la tasa variable ante baja de tasas, pues quizá puedo hacer sintéticamente una inmunización o compensar el efecto negativo de las tasas en el balance, como con un derivado donde yo me quede, en este caso, pagando la tasa variable y recibiendo la tasa fija de ese instrumento. Entonces, sintéticamente lo que hago con eso es cambiar un activo de tasa variable a un activo de tasa fija, y con esto neutralizo o lo puedo hacer defensivo nuevamente ante la baja de tasas, ¿no? Entonces, por eso decía que es un arte. Las condiciones y los métodos para gestionar el balance son muchos y depende nuevamente de las condiciones, en este caso de mercado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos, en este caso regulatorios y de gestión detrás de poder gestionar el balance en una institución bancaria? Tenemos que cumplir con índices de capital mínimo prácticamente en todas las jurisdicciones a nivel mundial y principalmente aquellas que cumplen con el Comité de Basilea.
y eso implica que no podemos manejar libremente nuestra estructura de capital. Entonces, cuando decíamos en la lámina anterior, costo de capital versus costo de fondos, yo no puedo fondear el balance, dado que tengo que cumplir con índices de capital mínimo a mi antojo con 100% deuda, porque tengo que tener un capital mínimo para cumplir con estas razones de liquidez. Después, de manera tal que podamos cumplir con lo que dijimos que es rentabilidad ajustada al riesgo, tengo que tener la capacidad de poder asignar el capital, como a nivel línea de negocio, a nivel producto, a nivel estrategia, de manera tal que podamos ver de manera segregada si acorde al capital que le estoy asignando a un particular producto o a una particular línea de negocio es rentable o no. Y en este caso es que vamos a incentivar que los productos más rentables sean aquellos con los que en este caso operemos el balance. La otra importante, que es un poco más nueva, es el cumplimiento con razones de liquidez, que prácticamente esto tiene que ser también en todas las jurisdicciones a nivel mundial. Y lo mismo, no podemos en este caso asignar toda la liquidez del balance de un banco a prestar. Tenemos que tener cierta liquidez, pero solamente la necesaria para cumplir con estas razones de liquidez, de manera tal que hagamos el balance rentable. Entonces, como pueden ver, se va haciendo una ecuación de muchas variables que tiene que estar alineada a los incentivos de la institución, ¿no? Entonces, después ya platicamos de la rentabilidad ajustada al riesgo, y entonces debemos de incentivar hasta donde se pueda el tener en el balance activos rentables. Si yo soy un banco de segundo piso, donde típicamente fondeo el balance con emisiones, tengo que salir a originar activos que me den un margen ajustado al riesgo y por ende una rentabilidad ajustada al riesgo mayor, en este caso, a lo que me está costando ese fondeo en el mercado, ¿no? Después, la sensibilidad al margen justo tiene que ver con cómo está posicionado mi balance respecto a un alza o baja de tasas. En la medida en la que, como dije, yo espero, y mi perspectiva es de alza de tasas, que es típicamente el caso de todas las instituciones bancarias a nivel mundial, quiero que mi balance sea más sensible, en este caso, al alza de tasas. En la medida en la que, en este caso, yo espero que las tasas bajen, yo esperaría que o bien mi balance sea positivo ante baja de tasas, que es complicado por la estructura que tenemos, en este caso las instituciones bancarias, y cómo fondeamos el balance, pero al menos si no es positivo a la baja de tasas, yo esperaría tenerlo hasta cierto punto neutral a la baja de tasas, ¿no? ¿Cómo? Haciendo que el perfil, como dije, de ese balance esté más encaminado a tasas fijas, tanto de manera real como de manera sintética. Entonces, la sensibilidad al margen, que es cómo le pega los movimientos en tasas al margen financiero, que es de donde ganamos dinero los bancos, es su gestión una variable clave. El manejo de costo de fondos, cómo en este caso combino la parte pasiva del balance, ¿no? Pues todos quisiéramos típicamente depósitos a la vista, que cuestan cero, ¿no? Pero eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo combino estos depósitos a la vista, ¿no? Y típicamente estos depósitos a la vista, ahorita vamos a hablar, tratar de que sean estables con, en este caso, fondeo de corto y de largo plazo, que típicamente en función al plazo, ese fondeo me va a costar más dinero y me va a obligar, en este caso, si yo estoy más de este lado, a tener activos, en este caso, con mayor riesgo y mayor rendimiento, de manera tal que el balance nuevamente sea rentable. Entonces, el manejo del costo de fondos va a ser una variable clave también en la gestión del balance. Coberturas, ¿no? Si estamos diciendo que no estamos tan bien posicionados porque quizá nuestro balance está más encaminado a tasa variable, ¿cómo utilizo las coberturas? En este caso, dice aquí naturales y financieras. Las coberturas financieras, como ya dije, es
tengo un balance encaminado a tasa variable y espero que las tasas bajen. Entonces una cobertura financiera pues es lo que voy a recibir de acá, que va a disminuir en el tiempo por la política monetaria o los cambios a la baja en la estructura de tasas. Con una cobertura financiera me pongo en un swap, donde en el swap esté pagado de tasa variable, que es la que voy a recibir de estos activos, y recibido de tasa fija. Y entonces, ¿qué hago? Le cambio el perfil a este pedazo del balance de tasa variable a tasa fija. Y ya está defensivo, en este caso, ante una baja de tasas. Veamos el otro extremo. Supongamos que tenemos cartera a tasa fija, ¿no? De corto o largo plazo, ¿no? Entonces, esa cartera a tasa fija va a ser, en este caso, defensiva ante baja de tasas, pero le va a pegar cuando las tasas suban. Entonces, si quizá yo esta cartera a tasa fija la estoy fondeando con, en este caso, pasivos de corto o largo plazo que reprecian en el tiempo, pues ¿qué tengo que hacer para que el margen no se me comprima de ese producto? Cambiarle también el perfil. Y entonces lo que voy a querer hacer para posicionarla de manera benéfica ante un alza de tasas es cambiarle el perfil y pasarla de aquí para acá abajo, ¿no? Pues ¿cómo lo podemos hacer con una cobertura, en este caso financiera? Pues con el inverso. Este pasivo que está acá, que está en este caso a tasa variable, me meto en un swap. En el swap me quedo pagado de fija y recibido de variable, que es la que voy a sacar en este caso en este pasivo. ¿Con esto qué hago? Me quedo con un activo a tasa fija y con un pasivo también a tasa fija. Y hago, le decimos lock-in, o hago que en este caso el margen, que nuevamente es de lo que ganamos dinero los bancos, se quede fijo en el tiempo de ese activo a tasa fija, ¿no? Entonces, esa es una que decíamos, coberturas financieras. La otra tiene que ver con coberturas naturales. Y ahí es donde empieza a entrar o a combinarse el arte con la ciencia. ¿Por qué razón? Porque decimos, tenemos depósitos a la vista. Y estos depósitos a la vista típicamente pueden ser, o los podemos dividir, en este caso, en dos grandes bloques. Unos que son estables, es decir, que si las tasas cambian, no tienen vaivenes, de todos modos se mantienen en la institución. Y otros que son, en este caso, no estables o sensibles a tasa, que esos no nos podrían servir para hacer una cobertura, pero sí que los estables, dentro de estos depósitos a la vista, nos pueden servir para hacer una cobertura. Le decimos a esa cobertura, cobertura natural. ¿Por qué razón? Porque con un modelo, ahorita vamos a ahondar en eso, de sobrevivencia en estos depósitos, podríamos decir que permanecen en el balance 6, 7, 5 años, ¿no? Y prácticamente es un pasivo, si podemos caracterizarlo, ¿no? Pero ¿por qué requerimos la ciencia ahí y el poder analítico importante? Porque pues evidentemente pues cuántos cuentavientes podemos tener en una institución bancaria, millones de cuentas, ¿no? Millones de chequeras, ¿no? Entonces hay que caracterizar, ¿no? Típicamente cuál es la estabilidad de esas chequeras, y entonces podríamos decir esto se comporta como un pasivo a tasa fija. ¿Y qué me va a servir para decir, pues este pasivo a tasa fija lo cubro o me ayuda a cubrir a este activo a tasa fija? Entonces, si las tasas en este caso se suben, no va a pasar nada ni con la parte pasiva ni con la parte activa del balance. Entonces, eso me haría poder decir que tengo una cobertura natural y con cierto grado de, en este caso, confiabilidad, decir que ese pedazo del balance que está cubierto de ese modo no sufriría cambio alguno o estaría inmunizado ante, en este caso, un movimiento en las tasas, ¿no? Entonces, ese es otro, ¿no? Reto tanto regulatorio como de gestión. Luego, el costo y beneficio que tiene la liquidez, como dijimos, dado que tenemos, en este caso, que cumplir con razones de liquidez mínimas, en las cuales tenemos que dejar cierta liquidez en quizá activos que no son los más rentables, pero el requerimiento es ese para cumplir con estas razones. Y del mismo modo, que dijimos para los índices de capital, que no podemos manejar la estructura a nuestro antojo porque hay que cumplir con un mínimo y hay que tener cierto capital estacionado, digamos, en la institución.
Lo mismo en la parte de las razones de liquidez. No podemos manejar al 100% la liquidez de la institución a nuestro antojo, porque hay que cumplir con esas razones, ¿no? Y en la medida en la que nosotros tenemos la mezcla de pasivos y de activos en el balance, es que estas razones nos requieren que pongamos más o menos liquidez. Y entonces, cuando hablamos de la asignación del capital, también tenemos que hablar, como el símil, de cuál es el costo y beneficio de la liquidez de los precios de transferencia. Es decir, si una línea de negocio viene y me pide dinero a 20 años, pues esencialmente yo le voy a decir, te doy el dinero a 20 años, pero además te cobro lo que me costaría eso en la liquidez que tengo que poner para cumplir estas razones. Y entonces hablamos de nuevos precios de transferencia para las instituciones bancarias, en el cual, además de tomar el costo que tiene el dinero por el valor en el tiempo, por el riesgo de tasa, también incorporamos el costo de la liquidez o el beneficio que tiene la liquidez para ciertas líneas de negocio. Y volvemos al punto donde la ciencia nos ayuda a poder engranar todo este arte. ¿Cómo? Cuando decimos beneficios y regresamos a este punto, en los depósitos a la vista probablemente no tengan maturity o madurez contractual, pero si los podemos caracterizar, en este caso acorde con su estabilidad, bien podríamos decir que el beneficio de liquidez que nos están dando tiene que ver con su madurez esperada o con su término contractual esperado, aunque de inicio no tengan un término contractual. Y entonces ya viene otra variable a jugar en cómo le pagamos el dinero a esas líneas de negocio o a esos productos que nos traen depósitos estables, ¿no? Detrás de esto se soporta, ¿no?, en muchos de estos conceptos lo que denominamos modelos de comportamiento de balance, y es ahí donde vamos a recurrir más, en este caso, a la ciencia y a una herramienta de analytics robusta como SAS, ¿no?, que nos trajo aquí, para poder caracterizar, en este caso, el balance, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos modelos? Por nombrar algunos de los más importantes para caracterizar el balance. Ya hablé mucho de la sobrevivencia en depósitos a la vista y plazo, ¿no? Los depósitos que quizá no tienen vencimiento, su vencimiento esperado puede ser 5, 6, 7 años dependiendo de su estabilidad. Los depósitos a plazo que quizá reprecian, ¿no?, o cambian de tasa cada 28 días, y eso evidentemente hay que reconocerlo cuando decíamos que le queremos cambiar el perfil al balance de activo a tasa fija a variable o viceversa, ante la perspectiva de tasa de alza o baja de tasas. Eso se reconoce, pero cuando hablamos quizá de la liquidez o el beneficio que le podríamos dar a una línea de negocio por traer un depósito a plazo que, aunque reprecie tasa cada 28 días, permanece en el balance 4 o 5 años, finalmente nos ayudaría en ese sentido. Entonces, estos modelos de sobrevivencia son muy relevantes para el manejo de, en este caso, el balance en una institución bancaria. El otro relevante es un riesgo importante que tenemos en la parte activa del balance, es el riesgo de opcionalidad. Y el riesgo de opcionalidad más común es el modelo de prepago hipotecario. Nuevamente necesitamos, para poder caracterizarlo, una herramienta de analytics robusta que nos permita manejar desde el sistema fuente, ¿no?, que origina las hipotecas, todas esas millones de hipotecas, y poder decir cuál es la tasa de prepago de cada una de esas hipotecas, y luego, con base a un modelo estadístico, quizá decir cuáles son las variables que inciden más en el comportamiento de prepago de esas hipotecas, y con base en eso poder caracterizar, en este caso, desde cómo le cobro el dinero a la línea, ¿no? Porque nuevamente hablamos de que en la parte pasiva podríamos darle el beneficio a esos depósitos estables,
si es que su duración esperada pues es mayor a la evidente, ¿no? Pero en la parte activa, sobre todo para productos de muy largo plazo, como en este caso las hipotecas, pues lo que hace sentido es cobrarle el dinero a esa línea de negocio en base también a la duración esperada, ¿no? Porque podríamos decir, una hipoteca pues se origina a 20 o 30 años. Entonces, si voy y le cobro el dinero a esa línea de negocio a 30 años, pues lo que estoy haciendo es crear incentivos perversos. Entonces, un modelo de prepago en este caso nos permite caracterizar ese portafolio y decir la duración considerando el prepago, ¿no? Después de meterla en este caso un modelo estadístico y un sistema de analíticos robusto, pues es 7 años, ¿no? Entonces, en lugar de cobrarle el dinero a 20, se lo cobro a 7 años, ¿no? Esa es una de las aplicaciones. La otra, como dijimos, es si estamos hablando de coberturas naturales, voy a regresar, de coberturas naturales, y decimos, no, pues mis depósitos estables permanecen en el balance hasta 6 años, ¿no? Entonces, pues una hipoteca a 20 años, pues ni de chiste la puedo cubrir con un depósito estable a 6 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cubrirle ante un alza de tasas? Pues salir al mercado de coberturas financieras y cerrar un swap de 20 años que cuesta, ¿no? Con esto, pues podemos decir, no, evidentemente el modelo de prepago hipotecario me dice que la duración esperada de ese activo es de 7, pues perfectamente la puedo machar con un depósito estable que va a 6 o 7 años, y con eso me ahorro el costo de la cobertura financiera y además tengo certeza, con cierto grado de confiabilidad, de que mi balance está inmunizado o está cubierto en esa parte del activo ante, en este caso, alza de tasas, ¿no? Estos son, digamos, modelos de gestión. Después tenemos modelos de riesgo, y en el modelo de riesgo, el más claro es el que les comenté al inicio. ¿Cuál es la sensibilidad, en este caso, de margen o del margen financiero de la institución bancaria ante alzas o bajas de tasa de interés? Y esto es de especial relevancia, nuevamente la necesidad y el poder contar con una herramienta robusta, porque imagínense la cantidad de ítems que hay en el balance completo de una institución bancaria. Millones de chequeras, millones de créditos hipotecarios, cuántos créditos de cartera empresarial o comercial, cuántos créditos automotrices, entre otras cosas, para poder, en este caso, caracterizar cada una de las piezas o cada una de las notas de esa sinfonía. Necesitamos una herramienta que maneje miles y millones de registros y nos permita caracterizar esos miles y millones de registros acorde con su comportamiento, en este caso real, de manera tal que lo podamos gestionar. Un depósito sin plazo acorde con su estabilidad, una hipoteca acorde con su duración esperada, incluyendo el prepago, en este caso crédito empresarial o corporativo, pues acorde con cuál es el reprecio cada cuando revisa su tasa, ¿no? Todo el cúmulo de esas cosas nos van a permitir determinar qué tan sensibles somos en nuestro margen financiero, que para un banco normalmente es la variable clave y se desprende de la diferencia entre la tasa, en este caso activa, cualquiera que sea, variable o fija, y la tasa pasiva. Ese es el margen financiero, y la sensibilidad normalmente es cómo se comporta este margen financiero ante, en este caso, cambios en la tasa de interés. Tenemos también la parte de modelos regulatorios, que estos tienen que ver con cumplimiento, pero también nos sirven en gran manera en la gestión, ¿no? Creo que el caso más claro es, y muy exitoso, la utilización de, en este caso, una herramienta analítica robusta para cumplir y certificar modelos internos, en este caso de riesgo de crédito de Basilea II. Y estos pues, nos permiten, además de tener eficiencias
tanto en provisiones como en capital, porque caracterizan el perfil de riesgo de nuestro portafolio, tener una métrica o una medida para hacer asertiva la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo. Es decir, en este caso, todo lo que tiene que ver con crédito consume capital y provisiones, ¿no?, por riesgo de crédito en función a su perfil real y a sus características reales, ¿no? Y la segunda es poder, ¿no?, porque pues también, dado que tenemos miles y millones de registros que consumen capital en el balance de una institución bancaria, podemos, en este caso con una herramienta robusta de Analytics, asignar ese capital en función a cada producto, a cada aspecto y a cada línea de negocio en el balance. Y nuevamente nos va a poder llevar esto a tener una métrica robusta de rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? Entonces, aplicaciones prácticas, ¿no? Ya medio les platiqué de las coberturas naturales versus coberturas financieras. Vamos a ahondar en este aspecto y cómo poder modelar el balance nos permite tener mejores resultados ante, en este caso, cualquier situación que se presente en los mercados, ¿no? Entonces, el caso típico, tenemos activos a tasa fija y pasivos a tasa variable, ¿no? Podría ser esto una hipoteca, ¿no?, a mediano o largo plazo, y podría ser esto un pasivo de estos que están acá, de corto plazo o quizá de largo plazo, pero su reprecio sea, o su cambio de tasa sea básicamente variable, ¿no? Eso, como dijimos, la tasa activa o de la parte activa en el balance menos la tasa pasiva nos da el margen financiero. Este escenario platicamos que tiene un riesgo importante cuando suben las tasas de interés. ¿Qué podemos hacer? Una cobertura financiera con costo, ¿no? Y en esta cobertura financiera con costo, evidentemente vamos a ponernos en un swap de tasa recibiendo la tasa variable, ¿no?, de manera tal que la paguemos acá en este pasivo y pagado de tasa fija. Y entonces cancelo estos dos pedazos de la ecuación y me quedo con un activo a tasa fija y con un pasivo a tasa fija, y con esto hago lock-in, como dije, en el margen financiero, ¿no? Entonces, la evaluación de este instrumento sería, en este caso, positiva cuando las tasas suben, de manera tal que la cobertura sea eficiente, ¿no? Pero además, pues como dije, hacemos en este caso lock-in y protegemos o inmunizamos el balance ante un alza de tasas. Esto, lo más importante es que tiene costo. El caracterizar el balance, como dije, con una cobertura de balance o cobertura natural, hace que tengamos pasivos sin costo basados en su duración esperada, y entonces logramos lo mismo. Tenemos cerrado o fijo el margen financiero de este activo e inmunizado ante un alza de tasas, y no tenemos efecto de la evaluación que se refleje o en nuestro capital o nuestro estado de resultados. Y lo más importante de todo es que este tipo de coberturas no tiene costo. Tenemos en este caso un balance, tanto en esta que tiene costo como en esta que no tiene costo, neutral al riesgo. Pero nuevamente, el poder hacer esto requiere detrás un modelo estadístico que primero que nada maneje millones de registros y después pueda caracterizar cuál es la sobrevivencia. Piensen en cada una de las chequeras que tengo en el balance y poderlo caracterizar por cosechas, en este caso, en las que esas chequeras llegan al balance, y ver en el tiempo cuál es la duración que tienen, y entonces sí poder decir la duración esperada de mi portafolio de chequeras sin costo es de X años y me va a permitir hacer una estrategia de estas magnitudes. Segundo caso, ¿no?, también lo toqué de manera anticipada, pero el segundo caso es poder
caracterizar el balance con modelos de comportamiento de manera tal que podamos tener un esquema de precios de transferencia que incluya costos y beneficios en función a la duración real basada en las características que tiene cada uno, en este caso, de los aspectos o de los productos en el balance. Y entonces este esquema, ¿no?, que le llamamos Fund Transfer Pricing o precios de transferencia, debería reconocer, como dijimos con antelación, los costos que tiene la liquidez para la institución. Y entonces este esquema se basaría en la duración esperada, ¿no? La duración esperada, hay productos en los que sí tenemos una duración contractual y hay productos en los que tenemos que determinar con modelos de comportamiento, como dijimos, tipo hipotecas, típico depósitos sin plazo a vencimiento o depósitos vista. Tenemos que determinar una duración esperada y con base a esa duración esperada podemos asignar primas o costos y beneficios de liquidez. Después, este esquema tiene que ser consistente con el perfil de riesgo de tasa. Si algunos productos son defensivos o no ante el alza o baja de tasas, se tiene que reconocer, pero nuevamente no podemos cobrarle a un producto en función a su vencimiento contractual si tiene alguna característica de opcionalidad. Los modelos de comportamiento de balance nos permiten reconocer esa característica de opcionalidad y asignar, en este caso, los precios de transferencias con base en el perfil de riesgo de tasa, distinguiendo entre tasas fijas y tasas variables y la duración esperada que tienen estos, ¿no? Y el otro, pues, son los incentivos alineados a Basilea III y el poder reconocer, en este caso, que, como dijimos, hay que cumplir con ciertas razones, por ejemplo las de liquidez, y en función a eso asignaríamos costos distintos a personas físicas y personas morales, dada la estabilidad que tienen estos depósitos en el balance y dada la duración esperada de las mismas. Entonces estas son dos aplicaciones prácticas que tiene, en este caso, el esquema de modelos de comportamiento de balance, basados nuevamente en las posibilidades que nos da una herramienta de analíticos robusta, ¿no? El tercero, pues, es la rentabilidad ajustada al riesgo. Entonces, el poder caracterizar el balance, pues, como dijimos, nos permite tener claridad absoluta de cuál es esa rentabilidad ajustada al riesgo de cada uno de los productos y líneas de negocio en el balance de un banco, ¿no? El margen financiero, que es la clave en la institución bancaria, estás activa o no estás pasiva, y cuando reconoces otros ítems o otros aspectos como gastos, impuestos, etcétera, llegamos a la rentabilidad. La rentabilidad sobre el capital nos da esa rentabilidad ajustada al riesgo. Aquí en otros también evidentemente vienen las provisiones por riesgo de crédito que nos hacen, pues, básicamente llegar a cuál es ese margen ajustado por riesgo. Este que está aquí es el margen de manera natural. Entonces, soportándonos nuevamente, poder considerar costos y beneficios de liquidez, ¿dónde? En la tasa pasiva o en los precios de transferencia, ¿no? Poder reconocer costos y beneficios por reservas y provisiones que nos llevan a que este margen se ajuste por riesgo, y esto basándonos en las posibilidades que con los analíticos podemos obtener de certificar modelos internos de riesgo de crédito, considerar también costos y beneficios del riesgo de tasa, nuevamente reconocer opcionalidad o reconocer beneficios de estabilidad en la parte pasiva del balance. Podemos también asignar el capital por línea de negocio y por operación, y así como lo hacemos en las provisiones, reconocer el comportamiento particular
de cada, en este caso, producto, operación en el balance, con modelos internos certificados. Todo esto nos lleva a poder tener una rentabilidad ajustada al riesgo, acorde con la estrategia de negocio, y de esta manera incentivar aquellos productos que, una vez que tomamos en cuenta todo esto, deseamos incentivar de manera que podamos tener un balance rentable en la institución bancaria. Entonces, la gestión activa del balance, como podemos ver, tiene muchas implicaciones. Y como dijimos, es un arte en el cual tenemos que esencialmente operar considerando una ecuación de muchas variables simultáneas. Entonces, esta gestión ante un entorno de baja de tasas busca privilegiar activos a tasa variable, busca privilegiar pasivos sin costo que podamos caracterizar, en este caso, como estables o como no estables. Los no estables, pues típicamente tendrían un comportamiento de tasa variable, ¿no? Buscamos también reducir la sensibilidad al margen financiera o hacerla, como dije, positiva ante baja de tasas, que es complejo para una institución bancaria, pero ante un entorno de baja de tasas, pues básicamente lo que buscaríamos sería reducir esa sensibilidad en la medida de lo posible. Restringir la relación volumen versus, en este caso, rentabilidad. Nos ponemos defensivos de manera tal que solo se originen los activos más rentables, porque son aquellos que le van a dar protección al balance ante un entorno de baja de tasas. Y ofensivo en acumulación, en este caso, o uso de capital, o versus uso de capital, ¿no? Ofensivo quiere decir que en este caso, lo que típicamente el balance, como somos más selectivos en activos rentables, crece a menor velocidad, acumulamos más capital y por ende podemos manejar la estructura de capital cumpliendo con las razones mínimas de Basilea sin tener que acumular una cantidad importante de capital. ¿Cuáles son las principales o las máximas para gestionar el balance cuando en este caso tenemos un entorno de alza de tasa? Pues hacerlo defensivo, privilegiando activos a tasa fija, ¿no? Tenemos que tener coberturas o pasivos sin costo o a tasa fija. ¿Qué queremos? Aumentar la sensibilidad al margen para que ganemos más cuando las tasas suben. Podemos laxar porque tenemos en este caso una parte importante del balance que en este caso se beneficia ante alza de tasas, la relación volumen versus rentabilidad. Y dado que el balance crece de una manera muy dinámica, ¿no? y al laxar un poco la relación volumen-rentabilidad, tendemos a incorporar activos con rendimiento importante, pero con cierto riesgo importante en el balance. Obviamente dentro de las políticas y límites de la institución, pues tenemos que ser defensivo en acumulación versus uso de capital, de manera tal que ese capital pueda amortiguar el crecimiento, en este caso, del balance. Todo esto se tiene que sustentar, pues, evidentemente, como dijimos, el uso de coberturas naturales, y esto permitido por, en este caso, pues modelos de comportamiento, cumplir en todo momento con las razones de liquidez y capital, y siempre tratar de optimizar el uso de capital y el costo de fondos. En conclusión, la gestión del balance, considerando la incertidumbre en los mercados en tiempos recientes y en particular en las tasas de interés,
es crucial para las instituciones bancarias. Ese es el primer mensaje. 2, las nuevas regulaciones y reglas, tanto locales como internacionales o prudenciales, han hecho mucho más retador el generar balances que sean rentables para las instituciones bancarias. Cada vez se consolidan más a las instituciones bancarias debido a lo complejo que se ha hecho ser rentable y además cumplir con las razones regulatorias. 3, para una gestión de balance exitosa se requiere el compromiso de todas las instancias y actores relevantes en la institución, ya que uno de sus pilares fundamentales corresponde a que esté alineada con el esquema de objetivos estratégicos y de incentivos de un banco. Y por último, 4, una gestión óptima del balance va a implicar siempre beneficios en el margen financiero, que como dije es la clave, y en última instancia esto va a agregar valor para el accionista. Muchas gracias.